Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con este video, primer video del quinto ya módulo de nuestra formación en Vinyasa Yoga, dedicado a este módulo, quinto módulo del ciclo de inmersión al Vinyasa Yoga, dedicado este módulo al Vini Yoga, que es otro de los métodos del yoga dinámico propuesto o que nacen con la inspiración y la pasión del maestro Krishnamacharya. En este módulo vamos a dedicarnos en esta primer materia, este primer video, a la historia, como hemos hecho en los anteriores, cómo surge este método y explicar un poco las características de este método. Luego vamos a ver el estudio postural o asana vidya, enfocado precisamente como derivación de este método en evitar lesiones y el uso de props. Y en la parte de Swara Yoga y Pranayama nos vamos a dedicar a los que se llaman pranayamas modernos. Empecemos con con el Vini Yoga. Muy bien, vamos de vuelta porque toqué algo que no había que tocar. Recordemos que el maestro Krishnamacharya, en su historia como maestro de yoga, tiene dos grandes momentos. Luego de haberse formado durante muchísimos años, no solo en yoga físico, lo postural, sino en toda la filosofía que hay atrás del yoga. Recordemos que él es doctorado o graduado en varias de las seis dársanas o seis filosofías ortodoxas de la cultura hindú y que durante 7 años estudió en la base del Himalaya con su maestro Ramamohan Ramaswamy, Ramamohan Brahmachari, que es el que le dio las bases de todo lo que sería el Vinyasa Yoga. Los primeros años, cuando Krishnamacharya comienza a enseñar en Mysore, le había dado el Maharaja de Mysore esta instrucción de que preparara físicamente a los jóvenes de la Casa Real y algunos invitados como Patabi Joyce que no eran de la familia real, pero que podían ir a formarse a la sala que estaba en el Palacio de Mysore. Entonces, por tres condiciones, diría yo. Por un lado, que sus estudiantes eran jóvenes. Por otro lado, que Krishnamacharya, propiamente él, era más joven. Y además que la instrucción que había recibido o para lo que había sido contratado es para que formara a los jóvenes en la práctica física del yoga y de las asanas. Todo este primer momento de la enseñanza de Krishnamacharya está teñido por una práctica mucho más exigente desde el punto de vista físico y enfocada principalmente en lo físico. De ahí se deriva el Ashtanga Vinyasa Yoga que Patabi Joyce lo da a conocer no solo en la India, sino que luego lo lleva al mundo entero. Cuando, más o menos en el año 1951-52, la India se independiza de Inglaterra y la sala de Mysore cierra, Krishnamacharya se ve en la situación de trasladarse a Chennai, conseguir un nuevo trabajo, se traslada con toda su familia y allá comienza a enseñar en un colegio y también comienza a enseñar en una sala donde recibe gente de todas las edades. Él propiamente ya era una persona más grande, más avanzada en edad, y al recibir no solo jóvenes, sino personas mayores, algunas con dificultades físicas, algunas con discapacidades, comienza a abrir la práctica para que la práctica sea accesible a todos, tal cual él lo había aprendido. Se le atribuye a Krishnamacharya esta frase que aparece arriba en este slide, que no es la persona la que debe adaptarse a la práctica de yoga, sino que es al revés, el yoga el que se tiene que ajustar a las necesidades de cada persona. Y desde acá en adelante, todos los discípulos de Krishnamacharya que hemos ido viendo, Ramaswamy, por ejemplo, con el Vinyasa Krama, hoy vamos a ver a Desikachar con el Vini Yoga, pero incluso los que la maestra del Yoga Flow también, todos han postulado que el yoga debe adaptarse o ajustarse a las necesidades de cada persona. La idea esta de que
el yoga debe hacerse con cuidado y de acuerdo a la condición o al punto de partida de cada persona. Krishnamacharya la toma de los Yoga Sutras. Hay uno de los sutras, uno de los hilos o versos que dice Tasya Bhumishu Vini Yoga, que está pensado, o Patanjali lo escribe, para referirse a que a la hora de elegir el objeto de la meditación debe hacerse con cuidado y de acuerdo al estado y al punto de partida de cada uno de los practicantes de meditación. ¿Sí? No se puede, si uno no conoce sobre Brahman, por ejemplo, no podemos decir voy a meditar en Brahman si no lo conozco. Entonces, ese objeto de meditación, según Patanjali, debe elegirse con cuidado y de acuerdo a la particular situación de cada persona para poder enfocar la mente. Y es Krishnamacharya quien toma este concepto y dice que este mismo concepto también debe aplicarse no solo a la meditación, sino también a la práctica de asanas, al yogasana y a la práctica de pranayama. Krishnamacharya incluso propone que cada etapa de la vida necesita de una práctica de yoga específica, porque cada etapa tiene sus particularidades. Entonces, si estamos pensando en niños y jóvenes, la práctica obviamente debe enfocarse en la flexibilidad y en el desarrollo muscular, y si son niños pequeños también en lo más lúdico. Si se trata de personas que ya son cabeza de familia, los grijastas en la filosofía védica, los que están ocupados de criar y sostener y llevar adelante el proyecto familiar, la práctica de yoga obviamente debe estar enfocada en mantener la salud del cuerpo para poder continuar con este proyecto de sostén familiar. Y en cambio, ya cuando pensamos en personas de una gran edad, avanzada edad, la práctica debe ser mucho más tranquila y apuntando más a lo espiritual para enfocarnos más en el plano más trascendente de cara al paso que que todos en algún momento vamos a dar, que es transitar el momento de la muerte. Recordemos además que estas filosofías, la muerte no era más que un paso, y hasta que no hayamos obtenido la iluminación y el darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera esencia, vamos a seguir reencarnando tantas veces como necesitemos para limpiar toda nuestra ignorancia, lo que llaman el karma. Krishnamacharya tuvo varios hijos, uno de ellos, bueno, Desikachar, y otro de sus hijos, Srivasyam, se dedicaron a la enseñanza, ¿no? No solo a la práctica del yoga. Toda su familia practicaba yoga, comenta Desikachar que no había opción, o sea, todos tenían que practicar yoga, la madre, la mamá de ellos y todos, el propio Desikachar y sus hermanos y hermanas. Lo cierto es que Desikachar originalmente no manifestó un interés demasiado grande por convertirse en un maestro y continuar el legado de su padre. Cuentan algunos que una vuelta él estudia la carrera de ingeniería, lo mismo que Ramaswamy, otra área de la ingeniería, pero estudia la carrera de ingeniería y se recibe de ingeniero e incluso comienza a trabajar como ingeniero. Y dice que estando de vacaciones, de receso en la casa de sus padres, llegó una de las alumnas de Krishnamacharya y se baja del vehículo y corre y lo saluda y lo abraza en un gesto que él nunca había visto de cariño hacia su padre, diciéndole maestro. Y parece que este gesto conmovió tanto a Desikachar que le pidió a su padre que le enseñara profundamente la práctica del yoga para poder enseñarla. Krishnamacharya parece que no le convenció mucho y entonces accedió, pero las prácticas tenían que empezar a las 3:30 de la mañana durante mucho tiempo. Dice Desikachar que como él tenía ya un basamento sólido de práctica de asanas, todos los años que él estudió con su padre, que fueron casi 30 hasta el momento de que su padre murió, en general, más vale se enfocaron en el estudio de los textos. Estudió 9 veces con su padre los Yoga Sutras con distintos comentaristas y los textos tradicionales del yoga. El estudio de Ayurveda, o sea, la medicina védica e hindú para el cuidado de la salud, que es una de las líneas paralelas al yoga para el tratamiento integral del ser humano, y también en el estudio de canto védico, de los mantras. Entonces, con toda esta formación, más la formación propia del yoga
viñasa que tenía ya desde pequeño con su padre, Desikachar se transforma también en uno de los grandes maestros y sucesores de la enseñanza de Krishnamacharya. De los aportes de Desikachar, que falleció a la edad de 72 años, tenemos el libro El corazón del yoga, que es el libro que les hemos compartido como material complementario. Es un libro hermoso para leerlo con calma. Es un libro que contiene, en primer lugar, la biografía de su padre, de Krishnamacharya, y la historia de los años que Desikachar compartió con su padre como alumno y maestro, ¿no? En este doble rol de maestro y padre. Un poco explica todo eso. Es un manual simple de la filosofía del yoga y también un manual con explicaciones muy claras respecto de la práctica de asanas y de pranayama, incluso con dibujos de mini secuencias que nos orientan a cómo construir una práctica saludable. Y en la última parte tiene los Yoga Sutras comentados por el propio Desikachar, así que es un libro súper completo. Además de Sikachar, en 1976 funda la primer clínica de yoga terapia y ayurveda en la India, poniéndole el nombre de su padre, Krishnamacharya Yoga Mandiram, donde se hace un abordaje integral del cuidado de la salud, apuntado como un yoga terapia, ¿no? Para personas que están transitando por un proceso de enfermedad y como una asistencia paralela a la medicina tradicional a la que no pretende desplazar, aunque a lo mejor luego, gracias a estos tratamientos, la medicina tradicional deje de necesitarla, ser necesaria para el paciente, pero en ningún momento pretende desplazarla. Sostiene que es un abordaje integral donde se le hace un estudio y un plan de trabajo a cada uno de los que llegan a este espacio de yoga como un proceso de concientización de que el autor de la sanación es cada una de las personas. Y entonces no solo van a trabajar el cuerpo físico con las asanas, sino también con pranayama, con cantos, con estudios filosóficos, con recitación de mantras, con oraciones, o sea, dependiendo lo que cada persona en particular esté necesitando. Y otra de las grandes contribuciones, que parece muy simple o una pavada, pero en realidad no lo es, de Sikachar, claramente atravesado por su visión, su profesión de ingeniero y el tema del dibujo y la precisión y entender que el dibujo expresa a veces con claridad lo que queremos transmitir, fue el que ideó el dibujar las asanas con palitos, ¿sí? Como muñecos con palitos, la carita y palitos para el cuerpo, tronco y las extremidades, como una manera de poder plasmar de una manera visualmente fácil y entendible la secuencia que cada uno de sus alumnos tenía que practicar de acuerdo a las necesidades. Les comentaba que creó este centro de atención de yoga terapia y ayurveda, de atención integral, y entonces a cada persona se le daba una secuencia que la tenía que practicar en el momento o se le enseñaba en el momento, pero luego era responsabilidad de cada persona continuarla en su propio hogar o en su lugar durante toda la semana o el tiempo que se lo asignen. Y para esto tenía que tener un recordatorio, algo que le permita ver cómo hacer la secuencia. Y claramente los nombres de las asanas en sánscrito no tienen por qué ser conocidos por todos. Entonces, con estos dibujos simples, todos podemos entender cuál es el asana que tenemos que hacer, qué cantidad de tiempo sostenerla, con cuántas respiraciones o en qué momento se inhala o se exhala, porque esas indicaciones se ponen abajo de cada una de las asanas. ¿Y qué es el Vini Yoga? Entonces, el Vini Yoga se refiere concretamente a la adaptación de la práctica de yoga a cada individuo y su necesidad. Es una práctica integral que usa no solamente las asanas, sino también el pranayama y los aspectos más profundos y espirituales del yoga, ¿no? Como la recitación de mantras, el canto, la meditación e incluso las oraciones, o sea, el Isvara Pranidhana, el adorar a los dioses o al dios.
Esta adaptación se hace de manera progresiva, o sea, aplica el principio de progresividad que hemos visto que es común a todos los métodos y estilos de yoga que se han derivado de la enseñanza de Krishnamacharya. Y para poder adaptar la práctica al individuo es una práctica que en general es personalizada, uno a uno o en grupos pequeñitos. Pensar en el Vini Yoga propiamente dicho, como lo piensa de Sikachar, no, no se ajusta o no sería lo más adecuado para un grupo muy numeroso de gente donde la práctica es la misma para todos. Entonces, este Vini Yoga, que tiene un enfoque más vale terapéutico en pensar recuperar a la persona de su proceso de discapacidad, de enfermedad, sea física, espiritual o mental, está pensado como un proceso de empoderamiento, en el sentido de hacer responsable a cada una de las personas que accede o que se inicia en esta práctica de su propia recuperación, rehabilitación o sanación. El maestro es un acompañante, pero quien debe asumir la responsabilidad de su proceso de transformación es el practicante. Y por eso como un proceso de autocuración, de pasar de la enfermedad a la salud, de pasar de los estados mentales o de energía más bajos a vibraciones energéticas más altas. Es un abordaje holístico, por esto de que comentábamos recién, que no es, no refiere o no aplica solo lo postural o las asanas, sino que le dedica mucha importancia a la práctica de pranayama y todos los beneficios que la respiración consciente tiene, a la meditación para calmar la mente, a los cantos de védicos y a la repetición de mantras también como un proceso de encontrar una calma humana, shanti, paz mental. Es complementario a las medicinas tradicionales, a las que no pretende desplazar. Y una vez que uno lo inicia a esta práctica, y esto creo que es un poco común a todos los métodos y estilos, es un camino. No hay una llegada, una meta, una bandera específica que nos diga que acá está el fin. Se inicia y es un camino que se transita porque es de crecimiento y evolución personal. Las características del Vini Yoga entonces es que es personalizado o, como les decía, en grupos pequeños. Y dentro de estos grupos pequeños, por ejemplo, si somos profesores o instructores de Vini Yoga y queremos trabajar con 5 o 6 personas, a lo mejor va a haber un momento de la práctica de asanas que va a ser grupal, la entrada en calor o la parte final de la práctica, pero luego las secuencias específicas van a estar pensadas de acuerdo a la necesidad de cada uno de los practicantes, porque no es lo mismo una persona que tenga un problema de escoliosis que una persona que tenga un problema de diabetes. Entonces, las prácticas que vamos a tener que pensar o diagramar tienen que estar enfocadas en la superación de esa patología o enfermedad. Es una práctica adaptada, que lo que busca es priorizar, por supuesto, la función que tiene cada postura por encima de la forma ideal del asana, lo que llamamos la postura para la foto, y en la que se usan props o elementos accesorios como tacos, almohadones, mantas, sogas, que le faciliten a la persona la ejecución de la postura o la permanencia en la postura. Y una de las características también del yogasana o de la práctica física del Vini Yoga es que al asana o a la postura que se quiere trabajar no se la construye en un solo movimiento o de una sola vez. O sea, se hacen movimientos repetitivos de entrada y salida y luego se permanece en la postura. Entonces tiene esta mezcla de dinamismo y estatismo la práctica. Por ejemplo, si se trabajara la postura de la pinza, sentado, Paschimottanasana, partiríamos de la posición de la L, Dandasana, las piernas en el piso y la espalda a 90 grados, y haríamos movimientos repetitivos de bajar una vez y subir, bajar una vez y subir, bajar una vez y subir, para ir adaptando el cuerpo de a poquito a lo que se le está pidiendo, este estiramiento extenso e intenso de toda la parte posterior, para luego permanecer en la postura que el practicante haya llegado.
Probablemente si hay que adaptar la práctica se le ponga un almohadón debajo de las rodillas para elevarlas y permitir que el tronco se pegue a los muslos y entonces que la espalda pueda estar recta, que es lo peor, o derechita la columna en su eje, que es lo prioritario. Pero vuelvo, si queremos trabajar una postura, no la armamos en una sola vez, en un solo movimiento, sino que se hacen movimientos de entrada y de salida. Lo mismo con todas las posturas. Si hiciéramos trikonasana, abriríamos, separaríamos las piernas en el ancho un poco más afuera de las caderas, abriríamos un pie hacia el lateral, para usar un ejemplo, el pie derecho hacia la derecha, colocaríamos los brazos en cruz a la altura de los hombros y bajaríamos y subiríamos. Bajamos y subimos. Bajamos y nos quedamos y permanecemos y ahí recibimos los beneficios del asana, pero el cuerpo no lo recibe como una imposición, sino como una adaptación y progresión gradual. Y el eje de la práctica, como todos los métodos y estilos que se han derivado de las enseñanzas del padre de Sikachar, de Krishnamacharya, es que el cuerpo y en los movimientos se hacen al ritmo de la respiración, que en lo posible es la respiración Ujjayi. Bien, y la práctica de la respiración como pranayama también se adapta a las necesidades de cada uno de los practicantes. Fundamental en todas las prácticas de Vini Yoga es un espacio de tiempo luego de las prácticas de asanas, cuando el cuerpo ya ha recibido los beneficios de la práctica y la mente de alguna manera también ha salido del mundo externo y de las distracciones del mundo externo para compenetrarse en los movimientos que tiene que hacer el cuerpo al ritmo de la meditación, y esto de por sí ya provoca una cierta concentración, dharana o enfoque. Y una vez que logramos eso, el siguiente paso, luego del Shavasana, momento que Desikachar plantea como siempre necesaria transición entre el asana y el pranayama, hay que hacer un momento de Shavasana, cuya duración está directamente relacionada con la duración del tiempo de la práctica de asana. Si la práctica dura una hora, tendremos que hacer un Shavasana de entre 5 y 10 minutos. Si la práctica duró 20 minutos, con un Shavasana de 2 minutos es suficiente para aquietar el cuerpo. Luego de eso, después del Shavasana, entonces viene el momento del pranayama, donde el cuerpo va a estar absolutamente quieto en una posición con la columna recta, que puede ser cualquiera de las posturas sentados, Sukhasana, Siddhasana, Svatikasana, o de rodillas, Vajrasana o Virasana, cualquiera. Y si aún así el practicante no encuentra en ninguna de estas posturas la posibilidad de que su eje, su canal central, la columna esté derechito, podrá sentarse en una silla con los glúteos levantados, de manera que adoptar una postura cómoda, y ahí comienza la práctica de pranayama. Eh, Porque para Krishnamacharya es la forma de llegar a los aspectos más espirituales del yoga, a los realmente transformadores. eh, Krishnamacharya siempre dijo que el yoga es integral, no solamente asanas. Y el pranayama es uno de los mayores aportes a la salud, tanto física como mental. Entonces, siempre la práctica de Vini Yoga termina con un pranayama, con pranayama. Ahora, entonces cualquiera de nosotros puede pensar que esto de Vini Yoga es parecido a Viñasa Krama, en el sentido de que usa el principio de progresividad, el movimiento coordinado con la respiración Ujjayi, que la práctica se adapta, como decía Ramaswamy, a las particularidades de la vida, de la edad, de la profesión, del clima, de la estación del año. Entonces, ¿qué es lo que explica Ramaswamy? Esta es una explicación de Ramaswamy, no de Desikachar. ¿Qué es lo que explica, cómo divide Ramaswamy qué es Vinyasa Krama y qué es Vini Yoga? Y qué es Chikitsa Krama o yoga terapéutico. Entonces, según Ramaswamy, distingue Vinyasa Krama de Vini Yoga y yoga terapéutico. Viñasa Krama es el método completo que propone el maestro Ramaswamy en el libro La obra completa del Viñasa Yoga. Son estas 10 secuencias principales con los viseyas y cada una de estas secuencias con las subsecuencias, y que está pensado este método propuesto por Ramaswamy para personas sanas, es decir, que no tengan problemas de salud severo. Ahora,
Cuando esa práctica de Vinyasa Krama yo la hago adaptada a las necesidades de una persona o de un grupo, voy a estar hablando de Vini Yoga, aunque no necesariamente esa persona o grupo tenga que estar enfermo, o sea, adaptar esas 10 secuencias y tomar la subsecuencia que quiero practicar hoy con mi alumno o yo mismo, porque hoy es un día donde estoy muy cansado y entonces tomo de las 10 secuencias las subsecuencias que sean mejor para terminar de relajar el cuerpo o para levantar la energía. Ahí estoy haciendo Vini Yoga, porque estoy adaptando el Vinyasa Krama completo a las necesidades particulares. Y si a ese Vini Yoga, Vinyasa Krama adaptado, le voy a dar un enfoque sanador, buscando que la persona que está atravesando por un problema de salud o dificultad física se mejore. Y para eso voy a usar props o voy a poner otros elementos como consejos de dieta, como consejos de estilo de vida más propios de la Ayurveda. Ahí voy a estar haciendo Chikitsa Krama, que es un yoga más terapéutico, que es más holístico y que en general necesita de la interdisciplina. Bueno, con esto terminamos entonces la parte de la historia y las características del Vini Yoga y en breve vamos con la parte del estudio de asanas.